Muy bien, bueno, ahora sí estamos. ¿Cómo le va, licenciada Andrea Fontana? ¿Cómo anda usted? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Todo ¿Qué bien? tal? No Acá estuvimos ayer, pero estamos. estamos hoy, ¿no? ¿Cómo? No estuvimos ayer, pero estamos hoy. Estamos hoy, sí, así Totalmente. es. Lo importante es estar, ¿sí? Así que bueno. Exactamente. Lo importante es estar, no importa cuándo, es estar. Bueno, Bu- hay veces que hay que estar en el momento, ¿no? Bueno, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, bastante viendo cómo pasa el tiempo, primera semana de diciembre y Sí. bueno, Eh, yo creo que se ve todo un poco como me- más tranquilo que otros diciembres le estoy viendo este año. Mira vos, mira vos. Con menos rum rum, con menos movimiento. Ajá. Muy calmo, Mm. ¿no? Calmo, calmo. Calmo, sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, como usted antes, viste como se decía, Andrea, una tensa calma, no sé qué exactamente. Una tensa, sí, sí, los oximorones, ¿no? La Sí. tensa calma, Este, el silencio ensordecedor. claro, que no sabes exactamente qué es eso, pero bueno, pero parece Mm, así, mm, ¿no? Todo mm. muy, hay muchas, hay como así como, Como a ver qué va a pasar, ¿no? Sí, Expectativa. la calma después de la tormenta Sí, o antes claro. de la Ah, tormenta, no sé, la claro, calma antes de la la tormenta y tranquilidad de la los tensa calma. Sí, la tranquilidad de los cementerios, decía un amigo. ujú, algo así. Sí, sí, sí. Bueno, contame de qué vas a hablar vos hoy. Y bueno, vos me tocaste un poco los planes, pero igual voy, como la vez pasada, la semana pasada también, Sí. por culpa de la tecnología, bueno, esta vez igual voy a continuar con mi plan original Muy porque bien, muy realmente me bien. parece un tema interesante y porque es, está bien, es lindo, es algo de lo que teníamos que hablar, que además da para muchos temas. Y Ujú. bueno, pero antes de pasar al tema, quiero mencionar que hoy es 4 de diciembre, como todos sabrán, jueves 4 de diciembre, y es el Día Internacional de los Bancos. Mirá vos, tienen un día Sí, los bancos. tienen un día los bancos. La verdad que no sé para qué, porque bueno, los bancos sabemos que no son trigo limpio en general. No hay banco, no hay banco. Yo lo que quiero aprovechar para decir a la gente que acá no hay banco que favorezca a las personas. Los bancos siempre se van a favorecer a sí mismos, nunca van a perder, Ujú. siempre van a ganar. Así que no Y nos porque dejemos engañar. básicamente Sí, su función es ganar plata, digamos, ¿no? es ganar, claro, es el objetivo primordial y único, diría yo, de un banco, ganar dinero. Es Ujú. decir, no nos dejemos engañar, no nos dejemos engatusar por esas ofertas increíbles que nos ofrecen los bancos, las tarjetas, porque siempre, siempre nos van a sacar dinero, de alguna manera u otra. Mm. Siempre salen ganando. Así que cuanto menos tengamos que ver con los bancos, mejor. Y bueno, ese es mi punto de vista. Muy Pero bien, es bueno, así, ¿eh? excelente. Sí. Son datos, no es una opinión, es un dato. El hecho que los bancos siempre van a ganar, nunca van a perder. Bueno, la cuestión también es día, tenemos que saludar a todos los mineros porque es el Día del Minero, Internacional del Sí, Minero sí, también. sí. Y además, bueno, los mineros cumplen una función importantísima, bueno, y además a veces es un trabajo bastante duro el de minero, estar Muy, bajo tierra y muy, eso. sí, sí. Al margen del trabajo del minero, que es un trabajo honesto, como tantísimos otros, tendríamos que hablar de la minería, que es un tema que da para muchísimo y que no vamos a hablar hoy. Ujú, Los puntos, los pros y los contras de la minería, ujú. ¿no? Tenemos. Pero bueno, eso para algún otro momento. Bien.
Y también es el Día Internacional, ahí tenemos que brindar porque es el Día Internacional del Cabernet Franc, No me digas, mira vos. que es Cabernet una, sí, Franc, ¿sí? el Cabernet Franc es una especie, perdonen mi ignorancia, yo no soy muy experta en vinos, aunque por ahí tenga mucha relación con la zona viñatera por excelencia de nuestro país. Estoy Usted ya es aprendiendo en... casi una empresaria de la Sí, vitivinicultura, ¿no? claro, sí, estoy aprendiendo en base a eso de a poco. Yo antes no Claro. sabía nada, pero es una de las nuevas Mm, que está bastante de moda, se está poniendo muy de moda mm. ahora el Cabernet Franc. Ajá. Así que bueno, hoy deberíamos brindar con un Un buen Cabernet Franc. rico Cabernet Franc por Bien. su día. Y ahora sí, vamos al tema que nos compete hoy, porque, bueno, yo quería aprovechar la fecha de ayer, que fue Sí, miércoles bien, 3 sí, de diciembre. sí. No sé si desde el programa lo saludaron, pero fue el Día Internacional del Médico, No, totalmente. que también da para muchísimo que hablar, ¿no? El Ujú. tema del médico, de la medicina, podríamos estar hablando días enteros porque hay un montón. Pero bueno. ¿Qué quería hablar? Hay que reconocer la labor de estos, la gran mayoría, abnegados médicos que hacen de la profesión, bueno, algo maravilloso y que están ahí para salvar vidas, para curar a la gente. Esto no significa que detrás de la medicina y de algunos médicos haya un negocio increíble también, ¿no? Porque en muchos casos la profesión del médico se ha convertido en un comercio, lamentablemente. Y Ujú. no todavía aquí en Argentina en gran escala, pero te puedo comentar que en Alemania el médico es como un vendedor más. Porque el tema de los visitantes de médico, de los visitadores médicos, se ha convertido en un negocio de los laboratorios farmacéuticos, porque ahí interviene eso también, Ajá. tengo que decirte. Y los laboratorios médicos, yo no sé si sabían, hacen grandes no sé si grandes reuniones, incluso reuniones en lugares paradisíacos, con playas, con yates, los laboratorios médicos, a los cuales invitan a los médicos para que receten y para que difundan sus medicamentos. Es la mejor publicidad que pueden hacer los laboratorios. Y bueno, entonces en muchos casos se han convertido en un negocio de venta de medicamentos aun cuando no los necesites. Ujú. Y eso es lo que está mal. Pero en realidad hoy queremos rendirle homenaje a los médicos. ¿Y por qué se celebra ese día? Y esto es un dato curioso muy interesante que yo no conocía Ujú. porque cada vez que mencionamos un día internacional de algo, siempre lo proclama algún organismo internacional en base también, o un organismo internacional directamente, o en base a alguna propuesta de alguna persona o institución, también con cierto rango de credibilidad. Pero bueno, por eso, el Día del Médico se conmemora desde el año 1953, Mirá ya vos. hace más de medio siglo, ¿no? Sí, sí, Casi totalmente. Sí, 70 años, claro. eh, que en un principio, en realidad, no fue Día Internacional del Médico, en un principio se llamó Día Panamericano del Médico Ujú. que se instituyó en el año, o sea, unos años antes, 6 años antes, en 1946, 7 años antes, que es la Confederación Médica Panamericana. Es decir, Panamericana abarca todos los países de América. Es Claro. decir, nació acá y primero nació como Día Panamericano del Médico. Esta fue una propuesta a la Confederación Médica Panamericana de la Federación Médica Argentina,
que llevó a esta confederación la propuesta de mencionar un día del médico. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué un 3 de diciembre? Bueno, en homenaje al nacimiento de un médico cubano Mira vos. llamado Carlos Barnett Finlay. Ajá. ¿Y qué hizo este médico cubano? Ya el nombre te sonó un poco. Sí. Y hablamos de este tema hace poco tiempo, Sí, sí. fue el aporte que hizo al descubrir el mosquito transmisor de la fiebre amarilla, la Aedes aegypti, por su nombre Ujú. médico, por su nombre científico. Claro, ¿te acordás que habíamos hablado de Sí, los totalmente. mosquitos Sí, y toda sí. la... Bueno, este médico cubano fue quien descubrió Barnett Finlay el mosquito transmisor de la fiebre amarilla. ¿Y cuál fue el mosquito? Bueno, ¿qué hizo este descubrimiento? Bueno, contribuyó a salvar un montón de vidas, porque antes la gente se moría por fiebre amarilla, Claro. sobre todo de soldados estadounidenses Ujú, y ujú. además de la población civil en América Latina por la transmisión de la enfermedad de este mosquito. Entonces, además por todos sus aportes a la medicina, se decidió, o la Federación Argentina, Médica Argentina, presentó la propuesta y se aprobó. Fue aprobada, entonces ese día se festeja desde ese día el Día del Médico. Pero claro, entonces nosotros queremos, además como un tributo a todos los profesionales de la medicina, está todavía muy cerquita en el tiempo los aplausos a las 9 de la noche para todos los médicos durante la Claro. pandemia o todos los Sí. trabajadores de la salud por la pandemia, ¿no? Todos Ujú. sus esfuerzos que ellos ponían su cuerpo y exponían su vida también atendiendo a todos los casos más graves y todo el esfuerzo que ponen en brindar la mejor atención médica a la mejor atención médica posible. Y por eso queremos homenajearlos mencionando algunos, no todos, van a quedar fuera muchísimos, Mucho, seguro. pero algunos de los médicos que como Barney Finlay hicieron no sé, una revolución en la medicina o contribuyeron a salvar muchísimas vidas. Y en primer lugar quiero mencionar a Hipócrates Ujú. que, bueno, fue el padre de la medicina, todos saben, o por lo menos los médicos lo saben, que además creó el juramento hipocrático. Ujú. Para los que no conocen o no saben qué es el juramento hipocrático, es el juramento que hacen los médicos para poner sus conocimientos y su ciencia en pos de salvar, y no importa de dónde venga la persona, intentar o hacer lo posible por salvar la vida a las personas. Y ahí no hay, sin ningún tipo ¿cómo se dice? No importa si hay dinero o no, Claro. su objetivo, su misión en la vida es salvar la vida de las personas. Y claro, ¿cuál fue el legado de Hipócrates? Bueno, la mayoría, muchos de los postulados de la medicina se rigen por este código de Hipócrates. Después tenemos que mencionar a Paracelso, Paracelso o Paracelsus, que Ajá. vivió en la Edad Media, entre 1493, no, perdón, ya eran finales de la Edad Media, con el descubrimiento de América, ya se termina la Edad Media, empieza la era moderna. 1493, vivió entre 1493 y 1541. Y Paracelso fue un médico suizo que revolucionó en la medicina porque creó los primeros fármacos. Y no es extraño que venga de Suiza, porque muchos de los laboratorios farmacéuticos
son suizos, los más reconocidos son suizos, pero no solo por la utilización de fármacos con propiedades químicas, sino también utilizando distintas sustancias naturales para curar las enfermedades. Eh, y Paracelsus se considera, en todo caso, el precursor de la bioquímica y el padre de la toxicología. Mirá Así vos. que es muy importante conocerla. Él, ¿sabés qué decía él? Sí, Por esto de las químicas, de lo que llevan los medicamentos, los remedios o no. Él decía que todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. Es decir, según él, y está comprobado, todas las sustancias son venenos. Sin embargo, lo que él decía que la diferencia ajá. entre un veneno y un remedio es la dosis. Ah, mirá. Así que es eso, porque bueno, muchos, también está el tema de las drogas y esa Ujú. cuestión. Sí, Todas las sustancias químicas que él conocía, con las que él trabajaba, eran veneno. ¿Qué era para curar o qué era para matar? Bueno, la diferencia era la dosis. Así que una misma sustancia tanto te puede matar como te puede curar. mirá vos. Pero El tema es la tenés dosis. que... El tema es la dosis. Bien. Después tenemos más adelante a John Snow, que no sé si muchos lo conocen, a Paracelsus es mucho más conocido, Hipócrates también. John Snow no es tan conocido por el gran público, pero es considerado el padre de la epidemiología moderna. Mirá. ¿Por qué? Porque descubrió que los brotes de cólera que surgieron en Londres en el año 1854 se debían a la contaminación del agua de la ciudad con materia fecal. Mm, Y claro. esto hacía, claro, eso, la materia fecal hacía que no había cloacas, además, en 1854 no había cloacas Ujú. en Londres. Y él decía según él, era justamente entre las familias más pobres que vivían, dormían, cocinaban, comían, se higienizaban todas juntas en una sola habitación, era que se expandía el cólera. Mirá. Bueno, y por eso es conocido. Hoy día no hay nadie que muera de cólera. Bueno, no sé si no hay nadie. Debe haber gente que muere de donde no hay cuidado. Se puede, no es que es mortal, se puede solucionar si están las condiciones adecuadas para que no mueran. Bien. Después tenemos, entre tantos hombres, tenemos a una mujer que, bueno, que sin embargo no fue exactamente médica, se llama Sanger, Ajá. Margaret Sanger, que vivió entre fines del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, Margaret Sanger, que fue enfermera, pero era activista sobre todo del aborto, Ajá. y se hizo conocida o se hizo famosa porque fundó la primera institución de planificación familiar de la historia. Mirá vos. Esto hoy en día, que es tan común lo llamado planificación familiar, a fines del siglo XIX, principios del XX, no era tan común. Pero claro, fue muy polémica en su época, porque de Sí, eso sí. no se no se hablaba del aborto. Ujú. Y bueno, ella fue quien empezó a utilizar un fármaco para la interrupción del embarazo. Y eso en un Estados Unidos tan con doble moral y todo, la llevó a la cárcel. Mirá vos. Fue a la cárcel por este hecho y además, pero también fundó la Liga Americana para el Control de la Natalidad y
bueno, 20 años después se convirtió en la Federación Americana para la Planificación Familiar. O sea, que lo de la planificación familiar se lo debemos a esta mujer y realmente no es tan lejos en la historia, porque ella decía que, bueno, que la mujer debía decidir estaba la elección fundamental era de la mujer si iba a ser madre o no y el número de hijos que tendría. Entonces, bueno, por eso también la recordamos. Este sí les va a sonar un poco más, también vivió entre fines del siglo XIX y principios del XX, y el doctor Alexander Fleming, Sí. que es el padre de la penicilina, Mm. ¿no? Que es un bacteriólogo de Reino Unido que bueno, realizó las investigaciones sobre las defensas del cuerpo humano contra las infecciones bacterianas, que son, bueno, las que producen determinadas ataques, que atacan nuestro cuerpo y que se combaten con la penicilina, ay, no me sale el nombre, las antibióticos, con antibióticos. Bien. Claro, lo que pasa es que se está abusando. Él fue él quien descubrió el primer antibiótico de la historia, que fue capaz de salvar millones de vidas gracias a esto. Y que la penicilina es una sustancia, también como toda la sustancia venenosa, pero que se sintetiza a partir de una especie de hongos. Viste que con los Sí. hongos hay que tener cuidado, no se puede comer cualquier hongo. Hay hongos venenosos y hay hongos que son, que se pueden comer. Eh, Así que, bueno. A él también tenemos que deberle ese, pero hoy en día se está hablando mucho, ¿no? De los antibióticos y de cómo el otro día justamente veía un documental de cómo los antibióticos, si vos haces mucho abuso de esos, se van mutando, se van mutando y las bacterias de nuestro cuerpo, digo, van mutando y se van haciendo cada vez más resistentes Mira vos. a los antibióticos. Por eso no hay que abusar y habrá que seguir investigando para buscar alguna otra sustancia que pueda combatir a estas bacterias, ¿no? Y bueno, también de paso hay que aprovechar para recordar que hay que seguir el calendario de vacunación, que tenemos que vacunarnos, que las vacunas sirven para salvar vidas y no son para matar todavía. Las vacunas salvan vidas y hay que, es decir, casos de enfermedades que ya no teníamos como sarampión están apareciendo de Mm. nuevo. Ujú. Y no sé si has oído que hay quienes dicen que el sarampión es mejor pasarlo y no sé, pero Sí, hay sí, que sí, saber que sí. el sarampión mata, puede Totalmente. matarte. Por ahí Totalmente. hay gente que zafa, pero si vos tenés sarampión puede matarte. Sobre todo cuanto más adulto sos o más grande sos, más mortal es. Así que hay que vacunarse y hay que vacunar a nuestros niños sobre todo. Ujú. Bueno, tenemos más médicos, quería mencionar internacionales, porque Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, acá es en Argentina, bueno, es una personalidad impresionante, influyente en todo lo que ha sido, bueno, Argentina es el primero o segundo país más psicoanalizado del mundo después de Nueva York, o primero antes de Nueva York, no sé en qué orden está cada uno, Ajá. pero es así. Pero bueno, él hizo una revolución porque hablaba de lo que es nuestro interior, de cómo nuestro interior también puede influir en los estados de enfermedad nuestros, ¿no? Porque Ujú. todo todas las enfermedades también pueden ser influenciadas por nuestra psiquis o por
lo que nos pasa a nosotros personalmente o por los problemas que tengamos como individuos. Eso enferma. Y hoy está demostrado además que la depresión es una enfermedad. Esos fueron médicos internacionales. También quiero rescatar un par de médicos argentinos, por supuesto. René Favaloro, del quien también hablamos, y Sí, totalmente. bueno, que Ujú. nació además destacadísimo médico argentino que nació en mi ciudad. Un orgullo de que René Favaloro no solo nació en La Plata, sino que además hincha feroz de El Lobo, Gimnasia y Esgrima de La Plata. Bueno, y graduado en la Universidad Nacional de La Plata, universidad pública, estudiante público, hijo de una modista, que llegó a lo más alto a nivel internacional y que revolucionó la medicina por su técnica de bypass. Entonces, bueno, un inmenso homenaje para nuestros médicos argentinos, una mujer también de la cual ya habíamos hablado, Cecilia Grierson, Ujú, que fue profesora y la primera médica de nacionalidad argentina. ujú, También obtuvo eh, la habilitación para trabajar como cirujana, pero nunca pudo ejercer, tuvo el título habilitante, pero nunca pudo ejercer como cirujana bueno, por esta sociedad en que imponía que tenían que ser los hombres o no permitían que las mujeres. Ella luchó además para llegar a ser médica porque tampoco podía acceder a la universidad. Bueno, fue una gran obstetra y kinesióloga. También tenemos otro referente en nuestro país que es Reinaldo Chacón, que todavía vive y que es un referente de la oncología. Y bueno, graduado también en la universidad pública, en la Universidad de Buenos Aires en 1964 y bueno, es uno de los nombres de referencia de mayor prestigio en la atención del paciente oncológico. Y también tenemos que mencionar a Salvador Massa por los estudios sobre el mal de Chagas que hizo y otras epidemias. Bueno, a Eduardo Castillo, que fue un gran genetista en Latinoamérica que previno y buscó soluciones para las anomalías congénitas. César Milstein, ¿cómo no mencionar a César Milstein de Bahía Blanca, que obtuvo el Nobel de Medicina en 1984? Y bueno, a Enrique Finocchieto, ¿cómo no mencionarlo? Que además de un brillante cirujano, tenía una faceta de el Frontolux, que si no lo saben, se basó justamente, lo inventó en base al casco del minero. claro. Bueno, ahí tuvimos un pequeño, sí, tuvimos un pequeño corte ahí, Andrea, en esto último. Bueno, pero Ah, bien. Quedaste en el casco del minero, ahí quedaste. Bueno, se cortó el audio ahora. Ahora se cortó el audio. fue Eh, un gran inventor que él bien. se basó, se inspiró en el casco del minero para inventar el Frontolux, que es en algunas películas la hemos visto, que es como Sí, una especie de vincha con una lamparita para enfocar bien en los lugares donde están operando. ah, También, sí, también inventó el aspirador sanguíneo, ujú, eh, la la pinza de doble utilidad, que era un separador intercostal y también, perdón, un separador intercostal a cremallera que todavía se usa en cirugía en todos los países. Así que miren lo que fue Finocchieto. También otro premio Nobel nuestro, ¿no? Bernardo sí, Hussey, que Housay. fue el primero y fue el fisiólogo y el primero en obtener el premio Nobel de Medicina. Así que bueno, tenía
todos estos médicos para recordar, reconocer esta labor impresionante que realizan estos médicos, sobre todo los nuestros, los argentinos, que han dejado su huella también a nivel internacional. Ujú. Bueno, evidentemente, y está claro, Andrea, después de todo este repaso rápido y en pocos minutos, Ujú. digamos, los futuros profesionales tienen en qué inspirarse, digamos, ¿no? Al momento del servicio, básicamente, ¿no? To- Sí, totalmente. Bueno, nos queda unos minutitos nada más. Se nos corta en cualquier momento, te Se aviso. nos corta en cualquier momento. Bueno, Este, así Uy, que, Sí. eh, decime. Mm. Perdón, no, qué rápido que se pasa el tiempo. Yo ni me di cuenta, ¿no? Sí. Ni me di cuenta. El tiempo es No, veloz, diría David. Sí. yo lo que quería decir, a ver si me alcanza el tiempo, es que Dale, quería rescatar un poeta novel, totalmente novel, desconocido, vamos. ignoto, tan Bien. ignoto que le pedí por favor que me envíe el apellido y no, pero es una pequeña anécdota que tengo. Sí. Resulta que viajando hacia la ciudad de Mendoza en estos días, el fin de semana pasado, Ujú. conocí, tuve de compañero de asiento un joven llamado Ignacio de 30 años No. aproximadamente, no sé exactamente la edad, pero bastante joven, más Ah, joven que yo, que ajá. me llamó la atención porque resulta que tenía un libro con él. Y hoy en día es muy difícil encontrar gente que en un viaje tenga un libro, porque generalmente están con los celulares. Y no solamente era un libro de papel, un libro de verdad, sino que era un libro de poesías. Mirá vos qué linda. Y era un libro de poesías de Miguel Hernández. Entonces yo Oh, no pude, fue para mí el puntapié inicial para iniciar una conversación con este joven que además de leer poesía, escribía poesía. Y cuando me contó todo eso, y yo dije, no puede ser, no está, el mundo todavía no está perdido. Mientras haya poesía, habrá posibilidades en este mundo. Así que hoy quiero homenajearlo a él y eso sí, nos intercambiamos los contactos, no sé su apellido, le pedí que me lo pase, no sé si por timidez o no, no me lo dijo, se llama Ignacio y este poema es de él llamado Empatía, porque cuando me la leyó dije, me sentí identificada. Tiene que haber empatía y más empatía que los médicos. Los médicos tienen que tener empatía, ¿no? Con el paciente para totalmente. poder Sí, tratarlo. sí. Así que ahí va este poema en los minutitos que nos queda de este Ignacio. Este mundo del orto carente de empatía me tiene los huevos al plato. Se salva quien no siente, se ríe el que no mira. Se tiene piedad en fotos, se vive en un espejo negro, se reacciona a un video, pero no se saluda ni en pedo. Los odios a todos, no voy a mentir, suprimir tu corazón, tu compasión, tener y retener, ostentar para poseer, miradas vacías que intentan ver, excepción del que ríe y abraza, odio a todos en este cuarto. La humanidad se desangra, los colores se tiñen de gris y beige, las rubias bien platinadas y los guachos con las Nike más caras. ¿En qué momento todo se volvió tan plástico? ¿En qué momento perdimos los modales? ¿O es que todo pasó tan rápido o solo dejamos de ser? Lo que más me cuesta creer es lo rápido que nos dejamos vencer. Tan fácil es dominar tu esencia, todo tu ser. Este poema es de mi compañero de viaje Ignacio. Un saludo para él y espero que, bueno, que todo vaya bien y mejor.
Excelente, qué lindo, ¿eh? Qué lindo, ¿eh? Bueno, Andrea, te dejo, porque se va a cortar. Eh, Bueno, la verdad que en la mañana de hoy, muy, muy interesante, muy inspiradora, te diría, muy inspiradora. disculpe, no sé si tengo un Sí. minutito todavía, quería también no solo recordar a los médicos, sino mañana 5 de diciembre es el Día Internacional de los Voluntarios, así que quería despedirme con eso, un saludo para los voluntarios porque también, como los médicos, hacen una labor inmensa allí donde los gobiernos, los estados no llegan, ellos realizan una labor inmensa para contener o salvar, incluso también salvar vidas. Así que nada, me despido con esto y un buen fin de semana largo para todos, porque también es Claro. fin de semana largo, ¿no? Bueno, buen fin de semana, Andrea, muy lindo. Nos reencontramos, si te parece, el próximo miércoles. Dale. Te voy a dejar con, te va a gustar esto, te va a gustar, con Buena Vista Social Club, ¿sí? Ah, me encanta. Eh, Hermoso. Para ah, ponerle un buen toque de salsa a la vida. bien, que tengas un lindo fin de semana. Gracias. Chau, chau. Igualmente. Chao, chao. Ya no sé.